Bendecida mañana. Bendito el varón que confía en Jehová y suya confianza es Jehová. Gracias, Señor. Esto está en Jeremías 29:11. Bendecimos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú eres grande y tu nombre es grande y poderoso, Señor, grande y excelso, Señor. Alabamos tu presencia, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que estás moviendo en el ministerio, Señor. Gracias, gracias, Señor, por todo lo que estás sacando, porque nuestra alma tiene sed de ti, de tu presencia, de tu amor. Gracias, Señor, por librarnos, Señor, porque todo está pagado en la cruz del Calvario, Señor, pero tenemos que ir, Señor, a ser totalmente libres y entregarte todas aquellas cosas que nos despojan de todas tus bendiciones. Hoy estamos aquí, Señor, para exaltar tu poderío, también para conocer más de tu palabra, para rendirnos a ti, pero sobre todo, Señor, estamos aquí para que nos ames, para glorificarte, para seguir labrando ese testimonio, Señor, en nuestras vidas, que eres tú, Cristo Jesús, el Santo, el poderoso de Israel. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor, tu nombre sobre todo nombre, porque has realizado planes admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos, Señor. Todo esto ya lo habías planeado. Todo esto, Señor, ya estaba escrito para nuestras vidas y hoy hemos decidido, Señor, seguirte. Hoy hemos decidido, Señor, ir por cada una de las bendiciones que nos hablas en tu palabra. Hoy estamos aquí, Señor, de nueva cuenta para exaltarte, para hablar de tu majestuosidad. Gracias, Señor, alabado sea tu nombre, poderoso Rey. Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, como ya pudieron ver, a mí me toca hablar el día de hoy de la apostasía. Y primera de Timoteo capítulo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. La apostasía es algo de lo que va a estar pasando en los últimos tiempos, pero no quiere decir que hasta esos últimos tiempos sea que ya no lo vayamos a ver, o sí, la apostasía ya está en este tiempo. Y bueno, ¿qué es la apostasía? Sé que hemos venido viendo a través de este tiempo poderoso de la serie Imperdonable, porque hemos hablado sobre todas aquellas cosas, que nos apartan verdaderamente del evangelio, que nos apartan de la llenura de Cristo Jesús, todas aquellas cosas que podrían impedir, porque hoy todas las que están aquí y que nos arrepentimos diariamente y creemos en el nombre del Señor y lo queremos poner en alto, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero no queremos que sea borrado. Por eso vamos a hablar de todas estas cosas que podrían dañar, lastimar o cancelar nuestra relación o nuestra vida eterna. Y bueno, la apostasía a su vez del griego, fuera de, y estasis, colocarse. Entonces la apostasía es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe. Cuando las personas o quizás un grupo de personas se apartan de los principios del evangelio, estos se encuentran ya en un estado de apostasía. Amada, es que la apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del mismo por parte de una persona que anteriormente fue cristiana. Entonces, la apostasía es una categoría teológica que describe a aquella persona que ha abandonado voluntaria y conscientemente su fe en Dios y concretamente en Cristo Jesús. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, la apostasía se denomina en el seno de la iglesia. Recuerden que todas nosotras somos la iglesia, somos un cuerpo en Cristo. Y la apostasía viene a ser el rechazo por parte de una persona anteriormente cristiana, una persona que seguía la doctrina, que practicaba la fe, incluso que predicaba por Jesucristo.
En este sentido, es un concepto que se emplea para describir la renuncia voluntaria, consciente de la fe de Dios y de los dogmas del cristianismo. Te he dado varias referencias porque yo sé que a lo mejor no habías escuchado mucho sobre la apostasía, pero así es, la apostasía vendría a ser el proceso de desconversión cristiana. Quiere decir que todo aquello en lo que habías creído, en todo aquello en lo que te habías permanecido, en todo aquello en lo que habías comulgado, ¿sí? Viene a ser un reverso. La apostasía en la Biblia menciona algunos actos en sí mismo de apostasía que conviene señalar. Por ejemplo, Juan sostiene que la apostasía es dejar de seguir a Jesús. Por su lado, en la carta a los Hebreos advierte que debemos de tener cuidado. No sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Por otra parte, Timoteo anuncia que el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, que fue lo que te leí al principio, 1 de Timoteo 4:1, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es de allí que Tesalonicenses nos alerta también y dice, no se engañe nadie de ninguna manera, porque Jesucristo no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda carta de Tesalonicenses 2:3 lo puedes encontrar. Y es que hay demasiado en la palabra de Dios sobre la apostasía. Estas acciones de apostasía nos habla de que el apóstata no va a tolerar la sana doctrina. La gente que asiste a las congregaciones, que asiste a la iglesia, solo buscarán oír lo que les conviene, es decir, lo que atrae a sus deseos, lo que ellos quieren oír, no lo que necesitan, y eso es verdad. Y es que al menos ahorita hablaremos primeramente de 3 peligros que pueden llevar a una persona cristiana a cometer apostasía. Ninguno está libre de esto. El primer punto para que una mujer, un hombre, empiece a cometer actos de apostasía son las tentaciones. Es la idolatría, la inmoralidad sexual y la codicia. Sobre todo la codicia. Vamos a hablar mucho de esto. Otro peligro que hay para cometer apostasía es el engaño. Cristianos que encuentran herejías falsas, enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas, que amenazan con seducirlos fuera de su devoción, esa devoción pura a Cristo. Y es que para identificar y combatir completamente la apostasía, es importante que nosotras como cristianas, como seguidoras de Cristo, entendamos las diversas formas y rasgos que caracterizan las doctrinas de estos maestros. En cuanto a las formas de la apostasía, hay 2 tipos principales. Y el punto número 1 de esta principal señalamiento que nos hace la palabra es el alejarse de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia. Caer en enseñanzas éticas que proclaman ser la doctrina cristiana real. Como segundo punto, renunciar a una completa fe en Cristo, que resulta como abandono completo del cristianismo. ¿Cómo podemos llegar a esto? Bueno, a través de la negación de las verdades cristianas. Por ejemplo, la divinidad en Cristo, que inicia con el descenso hacia una desviación completa de la fe, que es la segunda forma de apostasía. Casi siempre comienza con la primera, una creencia herética, que se convierte en una enseñanza que divide y crece hasta contaminar todos los aspectos de la fe de una persona.
Y entonces se logra la meta de Satanás, que es el total alejamiento del cristiano. Este punto también trata sobre las persecuciones, cristianos que fueron perseguidos por los poderes gobernantes de la época por su lealtad a Cristo. Y es que las persecuciones aparecen en la epístola a los hebreos y la primera epístola de Pedro. El tema de las falsas enseñanzas aparece en las epístolas de Juan y de Pablo y en la segunda epístola de Pedro y de Judas. Como ven, el evangelio está en todo tiempo advirtiéndonos sobre los peligros de la apostasía. En el libro de Judas prácticamente nos sirve como un manual para entender las características de los apóstoles. Las palabras de Judas son tan relevantes para nosotros hoy como lo fueron cuando Judas las escribió. Y estamos hablando que fue en el primer siglo después de Cristo. Así es que, amadas, es importante leerlas y entenderlas. Hoy solamente podemos hablar una hora. Hoy solamente podemos darles una introducción. Pero es tu obligación ir. Es importante leer y entenderlas cuidadosamente. Y es que las características de la apostasía y de los apóstatas en la carta de Judas se leen explícitamente. Y miren, Judas era el medio hermano de Jesús, un líder de la iglesia primitiva. En su carta del Nuevo Testamento, la carta de Judas, él describe cómo reconocer la apostasía que insta insistentemente a aquellos que están en el cuerpo de Cristo a contender ardientemente por la fe. La palabra griega traducida es contendáis ardientemente. Es un verbo compuesto del cual obtenemos la palabra agonizar. Es en el tiempo presente y significa que la lucha será continua. No es algo lejano para nosotras. La apostasía está en todo tiempo buscando llegar y que permanezca en el creyente. En otras palabras, Judas nos está diciendo que va a haber una lucha constante contra las falsas enseñanzas y que los cristianos deben tomarlo tan en serio que incluso agonicemos en medio de la lucha en que estamos inmersos. Por otra parte, Judas aclara que todo cristiano está llamado a esta lucha, no solo los intereses del cuerpo local. Todos estamos llamados a esta lucha. Así que fundamentalmente que todos los creyentes afilen sus habilidades de discernimiento para que puedan reconocer y prevenir la apostasía en medio de ellos. Después de que Judas nos insta a contender ardientemente por la fe, luego destaca la razón, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En este versículo 4, Judas proporciona a los cristianos 3 características de la apostasía y de los maestros apóstatas. En segundo lugar, Lucas describe a los apóstatas como impíos y como aquellos que usan la gracia de Dios como una licencia para cometer actos injustos. Comenzando con impíos, Judas enumera 18 rasgos poco favorecedores de los apóstatas para que estos que leen su carta puedan identificarlos más fácilmente. Judas dice primeramente que son impíos, moralmente pervertidos, niegan a Cristo, mancillan la carne, son rebeldes, versículo 8, gente que blasfema, son ignorantes de Dios, proclaman visiones falsas, son autodestructivos, murmuradores, criticones, andan según sus propios deseos, personas que usan palabras arrogantes y adulaciones falsas, burladores de Dios. Versículo 18, los que causan divisiones. Versículo 19, sensuales. Y finalmente, no es de extrañar, carentes del Espíritu, no salvos. Así es.
Y como tercer lugar, Judas dice que los apóstatas niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hacen esto los apóstatas? Bueno, Pablo nos dice en la carta a Tito, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y es que, amadas, Tito 1, 15, 16 nos dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Medita este versículo. ¿Niegas con tus hechos conocer a Jesús? ¿Reprobada en cuanto a toda buena obra? ¿Sabes lo que tienes que hacer y no lo haces? Hay rebeldía. Ahí hay síntomas. A través de su comportamiento injusto, los apóstatas muestran a su verdadero yo, a diferencia de un verdadero creyente, que es alguien que ha sido liberado del pecado a la justicia en Cristo. Preguntan a los apóstatas que promueven el comportamiento libertino, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo les contesta, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviríamos aún en él? Romanos 6, 1, 2. Y es que la falsa enseñanza de los apóstatas muestran también su verdadera naturaleza. Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Segunda de Pedro 2:1. Y es que otro aspecto de los verdaderos creyentes es que han sido liberados de la oscuridad espiritual a la luz y por lo tanto no negarán las verdades fundamentales de la Escritura. Esto está en Efesios 5:8. Finalmente, la señal de un apóstata es que eventualmente decae y se aparta de la verdad, de la palabra de Dios y su justicia. El apóstol Juan indica que esto es una marca de un creyente falso. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. He ahí el significado de la permanencia. He ahí un creyente falso que estuvo introducido. Pero si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Y es que el Señor toma en serio la apostasía y la falsa enseñanza. Esta se evidencia por el hecho de que cada libro del Nuevo Testamento, excepto Filemón, contiene advertencias acerca de la falsa enseñanza. ¿Y por qué es esto? Bueno, simplemente porque las ideas tienen consecuencias. Pensar bien y su fruto produce virtud, mientras que pensar mal y su acción acompañante resulta en castigos no deseados. Recordemos que Satanás no vino a la primera pareja en el jardín con un armamento, con un arma sobrenatural, sino que vino a ellos con una idea. Y esa fue la idea que les condenó a ellos y al resto de la humanidad, siendo el único remedio la muerte sacrificial del Cordero inmolado, el Hijo de Dios. Y es que la gran tragedia es que inconsciente o conscientemente, el maestro apóstata condena a sus incautos seguidores. Uno de los versos más temibles en todas las escrituras proviene de los labios del Señor Jesús, hablando a sus discípulos acerca de los líderes religiosos de su época. Dijo así, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.
Mateo 15:14. Y es que Jesús afirma que no son solo los falsos maestros que van a la destrucción, sino también aquellos que los siguen. Un filósofo cristiano expresó: porque nunca se ha sabido que un tonto, cuando se va por el mal camino, lleve a varios o a otros con él. Es lamentable que por la naturaleza pecaminosa se sigan a estos maestros. Los mueven sus propias concupiscencias. Lamentablemente, hasta que Cristo regrese y cada enemigo espiritual haya sido removido, la cizaña está y estará presente entre el trigo. Mateo 12, 13, 24 al 30. De hecho, la Escritura dice que la apostasía va a empeorar a medida que se acerque el retorno de Cristo. En aquel momento, en los últimos días, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Mateo 24, 10. Pablo les dijo a los tesalonicenses que una gran apostasía predecería la segunda venida de Cristo. Esto está en segunda de Tesalonicenses 2:3, y que el fin de los tiempos se caracteriza por tribulación y charlatanes religiosos huecos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Timoteo 3, 1, 2. Es que es crítico. Ahora más que nunca, que cada creyente ore por discernimiento, combata la apostasía y contienda ardientemente por la fe. Y es que la palabra apostasía, si tú la buscas en el diccionario, significa salida, decepción, revuelta, rebelión. Podríamos decir que la apostasía es apartarse de la fe en Jesús y la sana doctrina. ¿Para qué? Para seguir nuevas enseñanzas distintas a lo que nos presenta la palabra de Dios. Una cosa es muy cierta: los verdaderos cristianos no se desvían de la verdad. Y es que casi toda la enfermedad, antes de manifestarse, muestras algunos síntomas. Cuando tú tienes síntomas es porque estás a punto de enfermarte. Necesitas hacer algo, necesitas un medicamento, quizás un antibiótico para curar esa enfermedad. Los medios de comunicación, la televisión, videos de internet, muestran grupos de sectas que tienen su base puesta en el llamado evangelio de la prosperidad, en el dinero, en los bienes materiales, otras en el positivismo mental, en declarar con tu boca las bendiciones materiales para que éstas, válgase la redundancia, se materialicen en tu vida. Y te podrás dar cuenta que casi la palabra arrepentimiento no se halla en su vocabulario. Ya no comparten la palabra de Dios, ya no comparten de Cristo, ya no comparten de Jesús, solo hablan de lo que Él te puede dar. Y si tú vas buscando un ministerio, una iglesia en las que pueden congregarse, y quizás estás en una situación difícil y a lo mejor estás en pecado, y si tú necesitas un consejo para solucionar lo que está pasando en tu vida, en tu alma, en tu conciencia, o quizás necesitas una palabra para tu matrimonio, y el predicador siempre comparte sobre la prosperidad, sobre lo que puedes obtener, sobre lo que puedes tener. No comparte sobre los mandamientos y no comparte sobre los lineamientos.
y no compartes sobre el arrepentimiento y no compartes sobre el pecado, pues quiero decirte que eso que estás siguiendo en redes, que eso que estás escuchando, que eso que estás buscando, no está ahí el Espíritu Santo. Tú necesitas una palabra que revele lo que hay en tu alma, que te saque de aquel lugar y te mueva de tu zona de confort. Tú necesitas un mensaje comprometido con la verdad y que tenga la palabra de Dios. Este tipo de personas, estos mensajes están comprometiendo la verdad del evangelio. Están desmembrando el evangelio de Cristo. Porque Él debe ser el centro de la palabra. Están blasfemando la palabra. Y es que si quitas a Jesús del mensaje, pues no tiene ningún sentido. Eso no es palabra de Dios. Eso está hueco. Eso es humanista. Es necesario que sepamos sobre la apostasía. También debemos saber esto. Segunda de Timoteo capítulo 3, que los posteros días vendrán peligrosos hombres, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infantuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto es lo que dice Pablo a Timoteo, para que esté pendiente, para que sepamos lo que vendrá en los posteros días. Hay advertencias en toda la palabra de Dios sobre la apostasía, en la carta a los hebreos. Tenemos las advertencias para aquellos que rechazan a Dios. Todo aquel que quiera estar lejos, movidos por sus propias concupiscencias. Hay advertencia para ellos. Esto está en Hebreos 12, a partir del versículo 14. Busquen la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y que nadie sea inmoral ni profano, como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Versículo 17. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Versículo 18. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras, que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Versículo 22. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron a los que amonestaban en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo.
En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Versículo 27, la frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es que uno de los síntomas de la apostasía es esta: no tener un temor reverente, no seguir los lineamientos, no seguir los mandamientos, los principios y estatutos que nos enseñan. Estas son las peores formas de iniquidad, que consisten en las perversiones de la verdad. Hay requisitos para poder vivir una vida cristiana. Si el creyente sigue viviendo en una carnalidad que desagrada a Dios, solo puede generar amargura. Algo que nos hablaba esta carta de los Hebreos, que no brote una raíz de amargura, por lo cual otros pueden ser también contaminados por otros. Y cuidado de contaminar a los hermanos. Cuidado de aquello que te tiene insatisfecha a ti y llevarlo a otro y compartirlo. Esta palabra, amargura, significa pricia, es amargor. Y trae dentro de esta palabra implícita su familia, que es la ira, el cólera, la dureza. Todos estos calificativos son contrarios al carácter, a los frutos del Espíritu Santo, al carácter de Cristo. Esto nos lleva a apagar al Espíritu Santo, a contristarlo. Y por eso se dan estos síntomas de apostasía. Esta amargura podría ser el fruto de la carne, quizás por motivos interrelacionales, por motivos de falta de trabajar en tu alma, en ti, por estar viendo a otros. Un ejemplo de la raíz de amargura es cualquier planta pecaminosa que se arraiga en uno o en varios miembros. Puede ser de tu casa, de tu comunidad. Esta raíz trae consigo el causar disturbios por el hecho mismo de ser contagiosa. Estar insatisfecho, vivir insatisfecho por no seguir los principios. Ahí tenemos, en los mandamientos tenemos la solución para tener una vida que le agrada al Señor. Apostasía, hay tanto de ella en la palabra y hay varios ejemplos en la palabra de personajes que tuvieron apostasía. Veamos un ejemplo en Esaú de la apostasía. Para él no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Lo acabo de mencionar en la carta a los Hebreos. Nada tiene que ver. Nada tiene que ver sus intereses personales de cada una de nosotras con lo que Dios quiere hacer. Porque esos intereses todavía hablan de la carne. Esaú, como algunas recuerdan, perdió la primogenitura. Les decía que no hubo oportunidad para el arrepentimiento. No obstante, sabemos, por todo lo que el Señor relata en Génesis, que Dios desestimó, no le dio oportunidad para que ese sentido, esa amargura que él tenía,
Ese arrepentimiento de él, esas lágrimas que nos habla la palabra, no eran genuinas. El arrepentimiento no era de su corazón por haberle fallado a Dios, sino por haber perdido la herencia. Esta herencia la perdió al cambiar su primogenitura por un plato de lentejas. No eran sinceras sus decisiones para Dios. Eran egoístas. No hay oportunidad para el egoísta. Cuando ya conoce del Señor, porque no maneja un arrepentimiento genuino, todo lo mueve en sus intereses. Desestiman la palabra, desestiman las enseñanzas, desestiman los mandamientos. Esto fue lo que vivió Esaú. No estimó su primogenitura. Y cuando la vio perdida, sus lágrimas no eran por perder a Dios, sino por las bendiciones. Y es que sin la gracia no somos nada. Sin la gracia de Jesucristo solo hay pérdida de las bendiciones, tal y como le pasó a Esaú. Si renunciamos a lo valioso que son sus mandamientos, si renunciamos a lo valioso que es su palabra, si renunciamos a permanecer, solo habrá pérdida de bendiciones. Si tu buscar del Señor no es genuino y tus lágrimas son como las de Esaú, por todo lo que no te ha dado, si no tiene que ver nada con el arrepentimiento, por los pecados que has cometido, si todo es interés por lo que Jesús te puede dar, ya tienes síntomas de apostasía, si no obedeces. Y es que Esaú nada tenía que ver, su arrepentimiento es un acto carnal. Ni siquiera por sus pecados. Esaú ejemplifica al hombre natural sin su gracia. Y es que el apóstata es aquel que jamás amó a Dios y mucho menos le obedeció. La apóstata o la apostasía puede llegar a llorar, a lamentarse, no por haber perdido alguna comunión verdadera con Dios, sino por haber perdido algún beneficio egoísta. No porque ha perdido su relación con Dios, sino porque ha perdido todo lo que Dios le podía dar. No llora porque ha perdido la salvación, sino porque no hubo un beneficio personal. Por eso es que llora. Así Esaú lloraba por la pérdida de su primogenitura. Lloraba por las bendiciones y beneficios que con ella llevaba. No por esa estrecha relación y todo lo que alcanzaba a través de guardar esa relación con Dios de su primogenitura. Hebreos 12:16 dice que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. La profanidad de Esaú. Ese fue su pecado, el pecado de la profanidad. El texto de Hebreos se aplica aquí al que renuncia a sus privilegios. Mucho tiene que ver con la apostasía. Se aplica aquí al que renuncia a sus deberes como cristiano para gozar de los deseos mundanos. Algunos por un breve tiempo, otros se quedan ahí. Profano significa del mundo. Profanar, contaminar, hacer común. Profanar es hacer inmundo, contaminarse. Ha sido contaminado, ha sido inmundo, ha sido profanado. Este tipo de actos apóstatas nos llevan
a establecer una relación cada día más estrecha con el mundo y soltar la relación que tenemos con Cristo Jesús. A considerar las cosas del mundo a las cuales renunciaste y Dios te había sacado de ahí para ir poco a poco absorbiendo de nuevo. Por eso es que no hay mucha diferencia. Por eso Dios nos regala este versículo, que ninguna de nosotras se entregue a la prostitución, a los placeres del mundo. Porque si hacemos esto, despreciamos lo sagrado, lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Y renunciamos a nuestros derechos de primogenitura en la resurrección. Y es que aquellos que estén en la apostasía van a ser desertores. No debemos de ser apóstatas y para ello necesitamos una fe que se someta. Debemos mantenernos en cumplir con su palabra, sus mandamientos, sus principios, sus estatutos. Yo no sé cuáles principios sigues y cuáles no, pero quiero decirte que no solo no vas a obtener las bendiciones, estás dejando un claro campo para que el enemigo siga visitando tu vida. Si tú no tienes una fe que se someta, no vas a alcanzar esa relación que quiere Jesús contigo, genuina y estrecha. No vas a convertir sus palabras en un testimonio de vida, solamente van a ser palabras que resuenan. Porque Él no es la roca de tu vida. Porque tú no cumples. Porque en tu mente tus síntomas de apostatía dicen, bueno, pues otros lo hacen, pero yo estoy bien así. O pues hasta ahorita no lo he hecho y no me he ido. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué es dura, hermana? Porque tienes que cambiar. ¿Por qué es dura? Porque tienes que sacar. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da la vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Por qué no sigues los principios, amada? ¿Por qué no sigues los mandamientos? Porque no crees. Y si no crees, no vas a permanecer. Y lo que dice el apóstata, estaba aquí y después desapareció. ¿Por qué? Porque nunca fue de aquí. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iban a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie dice que sea fácil, pero es la única palabra que te lleva a la vida eterna. Nadie dice que, pero yo voy a invertir mis tesoros en el cielo. Nadie dice que no tenga que dar a cambio. Tienes que dar tu vida misma para seguir a Cristo. Gálatas 1, 8, 9. Pero si alguno de vosotros, un ángel del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Aquellos que hablan solamente
palabras vanas, aquellos que han sacado de su evangelio el nombre de Cristo Jesús, no están predicando el verdadero evangelio. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, nos dice Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amadas, es necesario que nuestro oído reconozca su voz. Es necesario tener esa revelación. Es necesario creer, pero también es necesario obedecer. Para finalizar, Jesús lo dijo. Fue el primero que habló de apostasía. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y eso es lo que quiere el Señor, que cada una de nosotras nos mantengamos firmes hasta el fin de los tiempos. Esta es la apostasía. En este tiempo donde vamos a orar, pídele al Señor que te revele. Gracias, pídele y dale las gracias por lo que está haciendo en tu vida. Dale la gloria por lo que no ha permitido, porque si ha visto algo en ti, hoy quiere confrontarte el Espíritu Santo. Este es el tiempo. Si te has dejado engañar por estas doctrinas falsas o si te gusta seguir las cosas materiales, pídele perdón. Pídele perdón si no estás cumpliendo sus mandamientos. Pídele perdón si no estás siguiendo sus preceptos, sus estatutos, sus lineamientos. Pídele perdón si no has puesto el nombre de Jesús en alto. Pídele perdón si no has querido renunciar a esos privilegios por seguir su palabra. Pídele perdón si no has tomado su sacrificio como algo verdadero y genuino. Pídele perdón si no te has arrepentido verdaderamente con todo tu corazón. Pídele perdón si no has podido iniciar a vivir una vida cristiana como Él desea. Pídele perdón si en algún momento has cambiado tus derechos, tu primogenitura, tu vida eterna. Pídele perdón si cuando te hablan la palabra tú buscas otra cosa. Si te hablan la palabra dura y tú buscas otra cosa que te anime más. Porque hoy no estás para ser confrontada. Pídele perdón si lo estás buscando por prosperidad, por positivismo o por bendiciones materiales. Pídele perdón si en tu corazón ha habido revuelta, rebelión, si ha habido apostasía. Hoy es el tiempo que el Señor quiere remover toda esa cizaña, que quiere crecer a la par del trigo. En esta hora, Señor, venimos delante de ti con un corazón arrepentido. Nos has dado tiempo para reflexionar que no hemos seguido tu palabra verdaderamente, que no ha sido nuestro fundamento, que ha habido palabras destructoras de nuestra fe buscando el materialismo.
No queremos un comportamiento injusto. No queremos ser apóstatas, Señor. Queremos conocerte y profesar tu nombre y no negarte con nuestros hechos. Hoy queremos reconocer al único Dios y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser puros para ti, no queremos ser corrompidos ni incrédulos. No queremos conciencias corrompidas. No queremos ser blasfemadoras. No queremos ser ignorantes a tu palabra. Tampoco ser murmuradores ni criticones. No queremos andar en nuestros propios deseos, ni ser arrogantes, ni adulantes, mucho menos burladoras de ti. Hoy queremos, Señor, que todo signo de apostatía, que todo síntoma de apostatía se vaya de nuestras vidas. No queremos ser moralmente pervertidos, queremos seguir tus lineamientos como tú te lo mereces. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, no queremos ser condenadas ni destinadas a libertinaje. Queremos poner el nombre de Jesús en alto. Hoy queremos reconocerte, Señor, y te damos la gloria y la honra por prevenirnos de la apostasía. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Ayúdanos a entender esta carta de Judas. Ayúdanos con las características y poder reconocer a aquellos que no están compartiendo tu palabra con temor y temblor. Ayúdanos a salir de cualquier doctrina falsa, ya sea de redes, aquello que no hable tu verdad. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Queremos doctrinas verdaderas, queremos enseñanzas fieles, queremos doctrinas cristianas reales. Queremos arraigarnos completamente en nuestra fe y abrigarnos y arraigarnos por completo en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a identificar todo aquello que podría tener apostasía, todo rasgo y característica de falsos maestros o doctrinas falsas. Ayúdanos, Señor, que no busquemos esas novelerías ni esos evangelios de la prosperidad. Queremos tu palabra que nos contriste, que nos confronte, que provoque en nuestras vidas un cambio genuino, un arrepentimiento genuino. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos bañe hoy con su sangre, porque con ella nos compró cada uno de esos pecados clavados en la cruz. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da paz, amor, sanidad, libertad. Por tu palabra, Señor, que nos da vida eterna. Gracias porque solo tú tienes palabras de vida. Cristo Jesús. Amén y amén. Hermosas, pues Dios las bendiga. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.